La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Sí, bueno, un corredor biológico es aquel área que permite la conectividad entre parches de bosque, entre áreas protegidas. Es un sitio muy importante porque permite la conectividad y el paso de mucha fauna. En Costa Rica, muchos de los corredores que hay, por lo que tengo entendido, no fueron creados con un criterio tan técnico como ese. Es decir, nunca se ha demostrado si realmente esas áreas que hoy se denominan corredores cumplen esa función. Los corredores biológicos ahora viene a cambiar un poco en Costa Rica esa tendencia de que sean corredores biológicos pensando solamente en bosque. Tenemos también ciudades insertas y tenemos algunos corredores biológicos que están tomando las cuencas de los ríos, lo cual es bien importante porque nos ayuda a darle un respiro a las ciudades, por ejemplo a la gran área metropolitana. Por ejemplo, un río también puede considerarse un corredor. Y eso es otra cosa, que muchas veces algo que es un corredor para una especie, porque los corredores deberían ser grupo o especie específicos, va a ser una barrera para otros organismos. Por ejemplo, un río puede ser un corredor para una especie de pez, pero va a ser una barrera, por ejemplo, para primates, para monos, por ejemplo, en algunos casos, si el río es muy ancho, por ejemplo. Entonces, lo que para una especie es un corredor, para otra especie puede ser una barrera. Muchos corredores biológicos contribuyen a lo que es la conectividad entre las áreas protegidas que ya existen en el país. De ahí la importancia de estos corredores biológicos y de su consolidación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de los corredores biológicos. ¿Por qué? Porque es un interesante tema que se está considerando en la materia de conservación. ¿Son tan importantes o no son tan importantes? Pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque los corredores biológicos pues también nos involucran a nosotros, los seres humanos. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Eduardo Carrillo, quien es el director del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, el ICONVIS. Bienvenido una vez más a Una Mirada, don Eduardo. Muchas gracias, Maribel. Además, nos acompaña Lindsay Canet, quien es especialista en corredores biológicos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE. Bienvenida. Muchas gracias. Y además tenemos la participación del señor Olivier Chazot, quien es gerente general del Centro Científico Tropical. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. La idea de este programa es explicarle a la gente en qué consiste un corredor biológico, cuál es la situación de este tema en Costa Rica y cuáles serían como las perspectivas, desafíos y las cosas en las que tenemos que trabajar como país. En particular por ser importante que la población conozca para que en el caso de que sea necesario pues tenga una participación activa en este tema como en cualquier otro que tenga que ver con el ambiente y con el cuidar el planeta en que vivimos, por ser una responsabilidad de todos y todas. Por eso, tal vez para iniciar, me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por un corredor biológico. Tal vez, don Eduardo. Uy, bueno, me tocó la parte más difícil. Bueno, realmente uno puede definir un corredor biológico de cientos de maneras. Si usted lo busca en internet, por ejemplo, va a tener cientos de definiciones diferentes. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Si hablamos de a 15 años atrás, por ejemplo, se concebía un corredor biológico como la unión
física entre dos áreas de conservación grandes. Ese concepto ha ido variando con el tiempo. Ahora la definición de corredor es completamente diferente. Por ejemplo, hablando con el doctor Daniel Jansen en Guanacaste, él decía que los corredores biológicos no existen, que lo que nosotros deberemos tener es un área inmensa, unir dos áreas grandes, pero hacerla un área más grande nada más, donde se den los procesos ecológicos que normalmente se dieron anteriormente. O sea, en la conservación inicial estamos hablando de un área aquí y un área y un puentecito que los une. Sí. Eso es la original. Se hablaba inicialmente de conexión física. Después se habla de conectividad, que ya no implica una conexión física. ¿Y cuál es la diferencia? Exactamente esa. La conexión física no garantiza que haya intercambio de animales y plantas entre un área y otra. Inicialmente todos pensamos en un corredor entre una conexión física. Y le cuento una anécdota que vivimos hace unos 20 años en Guatemala, que se creaba un corredor biológico, una unión física. Se trata de proteger un bosque entre dos áreas para proteger migraciones de quetzal. Y resulta que los quetzales estaban usando otra ruta utilizando cafetales, porque nosotros pensamos en términos lineales, la distancia más cerca entre dos puntos, y no necesariamente, ¿verdad? Hay otros factores que inciden sobre la utilización de plantas y animales de un corredor biológico. Sí, esa anécdota realmente ilustra muy bien la discusión que hay incluso en el ámbito mundial sobre el tema de corredores biológicos y conectividad. Hay tantas definiciones, digamos, como hay puntos de vista sobre la conservación, sobre las funciones ecológicas y aquí en Costa Rica, pues desde más de una década y media, casi 2 décadas, estamos trabajando, digamos, iniciativas de conservación de la conectividad que nosotros todos, el público y los profesionales llamamos corredores biológicos, pero realmente hay muchas maneras de verlos y como dice Eduardo, principalmente al inicio se considera un corredor biológico, digamos, como un espacio geográfico determinado que une o mantiene cierta conexión o conectividad entre áreas protegidas, pero ese concepto ha evoluado a través del tiempo y bueno, los tres aquí hemos trabajado mucho esos temas en la última década y hemos visto más bien ese desarrollo y esos cambios que han sido muy, muy interesantes, partiendo de una perspectiva muy ecológica o muy biológica, hasta incluir la sociedad y el ser humano como parte central, digamos, de estas iniciativas. Sí, de hecho, la perspectiva de Jansen, pues, es una perspectiva original que lo que hace es llevarnos a pensar que volvamos al estado prístino, ¿no? Exactamente, donde todo está unido. Sin embargo, pues eso es una utopía, porque de hecho los paisajes mesoamericanos se caracterizan por ser mosaicos con diversos tipos de uso del suelo, entonces no podemos pretender excluir a la gente de estos paisajes y tampoco deberíamos de hacerlo, puesto que el hombre debe ser también, el hombre y la mujer deben de ser parte de estas soluciones y construir paisajes que sean más amigables con el ambiente, y es ahí donde está inserto el nuevo concepto de conectividad funcional y lo que decía don Eduardo, de volver a procurar que los procesos ecológicos se den a través del paisaje. Mire, me agrada mucho lo que dice Lindsay, porque nosotros tradicionalmente los seres humanos nos consideramos fuera de la naturaleza. Exacto, consideramos que tenemos que estar fuera para que se preserve, a lo más lejos posible y ojalá sin tocar. Y que no somos parte, en realidad nosotros somos parte de la naturaleza. Y cuando hablamos de corredor o de cualquier tema de conservación, el ser humano tiene que ser incluido. Eso es básico. Ahora, pero en esa inclusión debe haber algún grado de trabajo con esas comunidades. Esto ha sido muy interesante porque ha sido todo un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo que cuando estaba iniciando con el tema de corredores, recibí una charla de don Eduardo en un congreso de la SMMC, digo, del CBM, que se dio en el Hotel Corobicí hace mucho tiempo. Ahí también conocía a Olivier. Y ahí empezamos como a tratar de entender cómo estas estrategias se podían implementar en el campo, porque la teoría estaba muy clara, ¿no? Conectamos A con B, pero a la hora de llevarlo a la práctica, eso no estaba pasando. Y todo este proyecto de corredor biológico mesoamericano, que tenía el objetivo de unir desde el sur de México hasta Panamá, lo que vino fue precisamente a poner
sobre la mesa cómo íbamos a involucrarnos con las comunidades humanas y llegar a la conclusión de que la conservación solo es posible a través de las personas. Claro, y ese tema del corredor biológico mesoamericano precisamente creo que es uno de los temas que podríamos discutir más ampliamente más adelante. Pero realmente el proyecto como tal, que fue una iniciativa que, digamos, se gestó a través de los diferentes países, desde México hasta Panamá, pues tuvo una vida, se concibió como un proyecto como tal, con un inicio, con un fin particular, que era como dinamizar las sociedades mesoamericanas para ver cómo podíamos dar una respuesta al aislamiento de las áreas protegidas. Tenemos muchas áreas protegidas en Mesoamérica, pero la mayoría son muy pequeñas, son aisladas, están desconectadas realmente. Y parte de los objetivos del proyecto CBM apuntaban precisamente a ver cómo podíamos volver a entrelazar estas áreas protegidas. Entonces, en el momento, digamos, de que ese proceso fue incorporado por los gobiernos, principalmente a través de los ministerios del ambiente y los diferentes sistemas nacionales de áreas protegidas, pues también se politizó de cierta manera, ¿verdad? Sí. Y los que estamos trabajando, digamos, en el campo, biólogos, ecólogos, antropólogos y con las comunidades, pues hemos visto como de cierta manera, en algunos países, no en todos, y realmente Costa Rica es una excepción en ese sentido, pues los fondos se han canalizado a través de estos ministerios y no siempre han llegado a las comunidades. Entonces, no todo el mundo ha sido, digamos, siempre partícipe de estos procesos, a excepción realmente de Costa Rica, donde hoy día tenemos un programa nacional y tenemos la sociedad civil involucrada y un montón de actores contribuyendo a estas iniciativas. Ahora, independientemente de cómo se conciba, porque como vemos hay diferentes criterios en ese sentido, ¿cuál es el fin principal de establecer un corredor biológico o de mantenerlo? No sé si es que se establece o se mantiene. Ustedes están aquí para que me lo expliquen, por favor. Claro, bueno, realmente hay muchos fines y creo que hay un problema o un tema de escala, digamos, y depende mucho de la perspectiva de cada uno, o sea, de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que muchas veces vemos el fin del corredor como la manera de mantener la conexión entre áreas protegidas o espacios naturales, ojalá lo más prístinos posibles, por ejemplo, cordilleras o gradientes entre la zona costera y montañas, etcétera. Pero para un colibrí, una abeja, un jaguar, una lapa verde o cualquier otro organismo, ¿verdad? El fin del corredor es completamente distinto, depende mucho, y es lo que mencionaba Eduardo y Lince al principio, ¿verdad? De cuáles son los objetos de conservación, de qué es realmente esa conectividad que todavía nos cuesta mucho medir y hace falta más investigación como la que está llevando a cabo el ICONVIS y en parte Katia también con otros temas donde realmente no sabemos todavía realmente qué es conectividad. Y en el ámbito mundial realmente hay un debate muy grande y en algunas partes del globo pues realmente se está cuestionando si los corredores biológicos son eficientes, son funcionales, si cumplen con la función que nosotros los seres humanos o profesionales estamos visualizando. ¿Y cuál es el origen de ese cuestionamiento? O sea, ¿qué es lo que bueno, principalmente calza, digamos, un debate sobre la virtud y el tamaño de las áreas protegidas, ¿verdad? En un mundo muy cambiante frente a cambio climático, ¿verdad? Al uso antropogénico de la tierra y Costa Rica es un paisaje ya bastante modificado, ¿verdad? Hay otras realidades, digamos la Amazonia o algunas partes de Asia y de otros países. Pero realmente hay gente que critica el hecho de que estos corredores cuando son más artificiales o más forzados, digamos, por el ser humano, pues pueden incluso permitir el ingreso de patógenos, de especies exóticas, invasoras, que pueden más bien acabar con la biodiversidad que está concentrada en esas pequeñas y aisladas áreas protegidas. Es un hecho, por ejemplo, que un país como Costa Rica hizo un esfuerzo enorme en la creación de áreas protegidas en los años 70 hacia acá. Y en los años 70, con el conocimiento que teníamos, pensábamos que áreas, por ejemplo, como Corcovado, de 45.000 hectáreas, eran suficientemente grandes para mantener la biodiversidad que originalmente se encontraba ahí. Con el tiempo, con la investigación, con el conocimiento generado, nos damos cuenta que no. Entonces tenemos un país con muchas áreas protegidas, la mayoría pequeñas,
y aisladas. Y entonces lo que hemos hecho básicamente es alargar la agonía de la pérdida de recursos naturales, si no hacemos algo. Una solución propuesta han sido los corredores biológicos. ¿Cuáles en Costa Rica podríamos denominar corredor biológico? Para ubicar un poco a la gente. Uy, hay muchos. El último censo, Oli, no sé si anda por 24 corredores que teníamos en el último diagnóstico nacional, que están oficializados por el gobierno. Y todas las áreas de conservación del país tienen sus corredores biológicos. De hecho, cuando se inició el proyecto de corredor biológico mesoamericano, el objetivo era conectar todas estas áreas protegidas a través de corredores biológicos. Se dio un proceso de concientización y movilización de recursos técnicos y también humanos y sociales, y que ha llevado a la fecha que tengamos más de 24 iniciativas y que realmente sea muy proactivo en la creación de corredores biológicos. De hecho, hoy por hoy no podríamos decir a este año cuántos tenemos, porque han habido por lo menos desde inicios, no sé, 3 corredores más que se han querido oficializar. Y de hecho estamos incursionando en otro tema que, bueno, tal vez no viene más al caso, pero que son corredores inclusive interurbanos, en zonas urbanas. Lo que sí atañe a todas estas estrategias de conservación, sin meternos tanto en la discusión de la conectividad y no, porque aquí siempre los expertos van a estar a favor o en contra, es que estos paisajes contribuyen a la funcionalidad de los ecosistemas, es decir, a la provisión de servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida humana, donde la fauna juega un rol muy importante en todos estos procesos ecológicos. Es por eso que es importante. Sí, actualmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación contabiliza, digamos, 36 corredores biológicos, pero claro está que muchos de ellos son diseños en un mapa. No todos, como dice el INCE, cuentan con un grupo gestor o, digamos, organizaciones de la sociedad civil y del gobierno que están motivando, digamos, las acciones a favor de esa conservación de la conectividad. Pero sí, en realidad, y construyendo sobre el comentario de Eduardo sobre la importancia de esas áreas protegidas en los años 70, ¿verdad? Y con el avance de las actividades humanas en el paisaje, pues los corredores realmente son una posibilidad, digamos, de ampliar la función y la razón de ser de las áreas protegidas en los territorios donde el ser humano tiene mucho más impacto, presencia y necesita realmente de los recursos naturales para sobrevivir y donde está disfrutando de estos servicios ecosistémicos. Sí, definitivamente un tema para conversar largo y tendido, pero ahorita vamos a ir a una pausa, ya regresamos con una mirada, quédese que ya volvemos. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA ofrece cursos sobre las más avanzadas herramientas informáticas para el manejo de la biblioteca en la era digital. Los cursos serán impartidos por profesores especializados en las áreas de tecnología, información y comunicación, tecnología e información educativa y bibliotecología y documentación. El ciclo abre en mayo y continuará brindando gran variedad de cursos hasta el mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA cuenta con equipo tecnológico de punta, infraestructura moderna y un laboratorio ampliamente equipado. Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2562-4082 y 2562-4079. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINART SA, hoy con el tema de corredores biológicos. Como vimos en el segmento anterior, es mucho lo que se puede hablar sobre corredores biológicos, pero también es bastante la discusión que hay en torno a
cómo debe considerarse un corredor biológico y cómo debe constituirse. En fin, hay múltiples cuestionamientos que es de los que estamos hablando en este momento. Como ejemplo del trabajo que se está haciendo en Costa Rica en este tema, Una Mirada conversó con la investigadora Giselle Monge del Centro Científico Tropical, quien explicó la importancia de los 3 proyectos que desarrollan en Costa Rica en el marco de los corredores biológicos. En el caso del Centro Científico Tropical, tiene varias áreas protegidas que están dentro de estos corredores biológicos. Entonces, estos son núcleos de bosque que ayudan a la conectividad entre esas áreas protegidas. En el caso del Centro Científico Tropical, trabajamos en 3 diferentes corredores biológicos que existen en Costa Rica. En el caso del corredor biológico San Juan La Selva, que es un corredor biológico que conecta el sureste de Nicaragua con el norte de Costa Rica, en este corredor biológico desde el 2001 el Centro Científico Tropical está en la coordinación de esta alianza. El otro corredor biológico es el corredor biológico del pájaro campana, que está en Monteverde. Igual el corredor San Juan La Selva protege una especie que es la lapa verde, esa es la especie bandera del corredor. En el caso del corredor del pájaro campana, igual está lo que es el pájaro campana, y el otro corredor biológico en el cual está involucrado el Centro Científico Tropical es el corredor biológico Alexander Scott, que está en Pérez Celedón. Entonces, igual cada uno de estos corredores biológicos pues tiene un fin para el cual fue creado. Muchos corredores biológicos contribuyen a lo que es la conectividad entre las áreas protegidas que ya existen en el país. De ahí la importancia de estos corredores biológicos y de su consolidación. En esta participación de Giselle Monge, ella enfatizó en varias oportunidades sobre el tema de la conectividad, y ustedes también mencionaron en el primer segmento que era uno de estos tantos temas en los que todavía se discute acerca de la importancia o no que pueda tener para un corredor biológico. Tal vez si entramos un poquito en detalle en este tema. Claro, por ejemplo en Costa Rica, si sumamos la superficie de todas las áreas protegidas, sumamos algo como el 28-29% de nuestro territorio. Y cuando el gobierno hizo sus análisis de vacíos de conservación, pues se dio cuenta de que realmente tenemos vacíos en la conservación de los ecosistemas. Muchos de esos ecosistemas son muy importantes, pero están fuera de las áreas protegidas. Entonces, precisamente esta estrategia nacional de conectividad o de corredores biológicos es una manera de responder a esos vacíos de conservación, porque permite tanto al gobierno como a la sociedad civil y a los grupos organizados tratar de gestionar esa conectividad fuera de las áreas protegidas. Entonces, la conectividad dependerá de cada organismo, de las especies o grupos de especies, pero de manera como muy intuitiva y muy natural, por lo menos en este país, pues vemos esos espacios de corredores biológicos como la funcionalidad de los ecosistemas y de cómo están conectados naturalmente. Principalmente bosques, pero también manglares, lagunas, humedales, zonas marino-costeras que son muy importantes y muchas veces se están descuidando. Eduardo. Totalmente de acuerdo. Ahora, desde un punto de vista biológico, que es importante, ¿verdad? La conectividad. Si usted me pregunta, hace 20, 25 años, yo pensaba que lo importante era que hubiese esa conectividad para permitir intercambio de animales y plantas. Pero de pronto, con el tiempo, uno se va dando cuenta que el problema de conservación no es un problema de plantas y animales. Sí. El problema es un problema humano. Entonces, nosotros podemos decir, vamos a crear un corredor, tenemos el bosque que lo conecta físicamente, y un claro ejemplo podría decir que es el corredor entre Corcovado y Piedras Blancas, donde queda suficiente bosque, pero prácticamente defaunado. Entonces, podemos hablar de conectividad, podemos pensar que puede haber conectividad entre dos áreas, pero si no trabajamos con la gente, estamos mal. Sí, ahí el tema de la conectividad pues que da para mucho, o sea, definitivamente es fundamental para la sobrevivencia de las comunidades que habitan en áreas protegidas. O sea, el tema de la erosión genética es algo cierto, ¿no?, que se está dando en las áreas protegidas.
y la conectividad permite que estos organismos se dispersen por el paisaje y que puedan hacer un intercambio genético con otras poblaciones que están aisladas, ¿cierto? Cierto. Ahora, a mí me preocupa bastante cuando hablamos de corredores especies específicos. Sí. Me gusta usar especies estandarte, por ejemplo, la lapa verde en San Juan la Selva. Pero, por ejemplo, para un mono congo, un corredor simplemente puede ser una línea de árboles. Sí. Para eso le sirve. Pero si hablamos de otras especies, eso no sirve para nada. Un jaguar no necesita una conexión física para pasar de un área grande a otra. Puede pasar por potreros, puede pasar por pueblos. Ahorita hace 2 semanas en Coajiniquil, un jaguar salió del área de conservación Guanacaste, cruzó el pueblo de Coajiniquil, ahí estaban las huellas en medio del pueblo, y empezó a matar perros al otro lado. Fue la cantina, ¿no? Casi, casi. Pero entonces ese concepto que a veces tenemos no es funcional. Exacto, las especies no se desplazan tal vez de la forma en que nosotros creemos. No, entonces, desde el punto de... o como nosotros lo haríamos. Exacto. Desde el punto de vista biológico, me gusta más la idea de mantener procesos. Sí. Y usar especies sí como estandartes, que es lo que le llama la atención a la gente, pero los procesos son importantes, los procesos ecológicos. Sí, ahí también es interesante, por ejemplo, con el caso del San Juan la Selva, en el que Giselle y Olivier han trabajado desde antes de sus inicios. ¿Cómo fue el único corredor que se diseñó con base en los movimientos de esta especie y cómo se centró toda su planificación en la conservación de esta especie? Pero sin embargo, todos los beneficios, yo no sé, Olivier, si ustedes visualizaron la gran cantidad de beneficios que iban a obtener con el trabajo a través de la lapa verde, todos los beneficios sociales, y si alguna vez se imaginaron ustedes el involucramiento tan grande que iban a tener con la sociedad. No, claro, al principio no se podía prever todo eso, ¿verdad? Y realmente, bueno, el tema de la lapa verde, que hoy es bastante conocido por los ciudadanos, y al principio cuando Josh Powell estableció el pequeño proyecto de investigación, realmente la idea era ver qué estaba pasando en el paisaje, digamos, en esos espacios de bosques y de conectividad con una especie en particular que estaba declinando realmente, pero rápidamente se cambió, digamos, la dinámica del proyecto para convertirlo en una iniciativa de conservación, y es cuando empezamos a trabajar con la gente, con las organizaciones, tocando todos los temas y realmente utilizando la lapita como nada más una bandera que representa todo un ecosistema muy, muy importante y a ese montón de funciones ecológicas que menciona Eduardo y que en la mayoría de los casos desconocemos casi por completo sus mecanismos y su importancia. Entonces realmente eso ha sido una experiencia muy, muy linda que nos ha permitido como abrir mucho el tema de la ciencia para involucrar a la gente y construir una visión mucho más amplia, ¿verdad? Sí, claro. Sobre este tema, el académico del ICOMBIS de la Universidad Nacional, Manolo Espinola, cuestionó el establecimiento de los corredores biológicos en Costa Rica, pues indicó que no se ha comprobado que por estos territorios transiten los animales que se quieren proteger. La definición técnica de un corredor biológico es un área, generalmente de estructura o de forma elongada, que va a conectar 2 áreas importantes. O sea, 2 áreas que se pretenden conservar y que pretende que vaya a haber un flujo genético o de individuos entre esas 2 áreas. Ahora, en Costa Rica, muchos de los corredores que hay, por lo que tengo entendido, no fueron creados con un criterio tan técnico como ese. Es decir, nunca se ha demostrado si realmente esas áreas que hoy se denominan corredores cumplen esa función. Ahora, creo que el interés, me parece, en la creación de algunos de estos corredores en Costa Rica ha sido más bien una función social, es decir, de comprometer a las comunidades que están entre esas áreas, de que se comprometan en temas de conservación, que es un poco diferente a la definición técnica de corredor. Es decir, la demostración técnica de si los corredores están funcionando o no en Costa Rica, no creo que haya estudios que estén demostrando eso. Por ejemplo, yo tengo con mi colega Joel Sáenz, tenemos un proyecto que también participa Olivier Chazot del Centro Científico Tropical. Tenemos un proyecto en el Corredor Biológico San Juan la Selva. Ahora, este proyecto no tiene la intención de comprobar si el corredor está funcionando como tal, porque eso podría llevar muchos años
y también otro tipo de estudios, es decir, de estudiar cómo los organismos se están moviendo dentro del corredor. Nosotros no podemos verificar esos movimientos como tal. Lo que nosotros tratamos de ver es si dentro de esta área que se considera un corredor biológico, todavía ciertos grupos faunísticos todavía están habitando en estas áreas. Es decir, si se mantiene cierta integridad biológica dentro de este corredor. Pero eso es muy difícil también de evaluar, ¿verdad? Es importante en este punto recapitular el tema de las poblaciones, porque en términos ambientales solemos generar información que va hacia la población general, ¿verdad? De crear conciencia, de procurar de que la gente cambie sus hábitos y demás. Pero me imagino que en un tema como este es fundamental el trabajo en específico con cada comunidad en un proyecto hecho a la medida, dado que cada comunidad tiene características pues muy diferentes y en su relación con las especies que le rodean, pues también hay una relación pues con ciertas características. Correcto, y eso es muy importante y estoy seguro que todos estamos concordando mucho con el doctor Espinola sobre su reflexión, sobre el valor de la conectividad, y me atrevo a decir que deberíamos de hablar mejor de corredores de conservación en lugar de corredores biológicos realmente. Pero corredores biológicos es la idea con la cual este país se casó y que nos permitió avanzar mucho en el tema de conservación realmente y tiene muchas virtudes. Y realmente cada corredor o cada espacio pues tiene sus características, como bien lo resaltas, y creo que la bondad de estas iniciativas de conservación es el poder definir un objeto de conservación determinado, ¿verdad? En el caso donde traje más que todo fue la lapa verde, pero para algunas comunidades es una cuenca, para otros es un servicio ecosistémico bien definido, ¿verdad? Puede ser la polinización de abejas para algunos cultivos tradicionales, otras especies banderas que siempre son muy bien vistas y que permiten vehicular la idea de la conservación, como los felinos, como otras especies de aves, juegan un papel muy importante, y creo que esa es la bondad de todas estas iniciativas que nos han permitido avanzar en la agenda de conservación del país con la gente. Ahora, tal vez si nos cuenta un poquito más en detalle sobre esa experiencia que ustedes tuvieron con el tema de la lapa. ¿Qué fue lo más fácil o más difícil de trabajar con las personas que estaban alrededor? Bueno, trabajar con las personas nunca es fácil y realmente hemos pasado por diferentes etapas. Iniciamos con un proyecto de investigación muy sencillo, para decirlo de esa forma. Trabajamos telemetría con la lapa verde, entonces eso nos permitió ver que sí se desplazaba a través del paisaje y que utilizaba ciertas áreas para anidar, otras para desplazarse, y de ahí diseñamos, digamos, en función de la lapa verde, el corredor biológico de San Juan la Selva. Al principio iniciamos con una campaña de educación ambiental muy fuerte, año y medio intensivos en la zona norte del país, en San Carlos Sarapiquí, y luego abrimos el espacio en el 2001, cuando precisamente estábamos subiendo todos en el gran tren del proyecto del corredor biológico mesoamericano y de cómo adaptar esa iniciativa en nuestra cultura nacional. Y fue cuando empezamos a trabajar con realmente una alianza de diferentes organizaciones, que hoy día son 23 las que nos acompañan, organizaciones no gubernamentales, asociaciones campesinas, el Ministerio del Ambiente a través de su Sistema Nacional de Áreas de Conservación, municipalidades, personas que traen los temas de educación ambiental, otros ciencia, como el CATIE, como la OET, como un montón de organizaciones que están haciendo investigación. Entonces, la parte más dura de trabajar con la gente es en el tema de áreas protegidas. De hecho, el grupo gestor o la Alianza de San Juan la Selva fue motor de la creación de un refugio nacional de vida silvestre nuevo, Maquenque, que ha generado mucha polémica en el ámbito local, ¿verdad?, en las comunidades, y hemos pasado momentos muy fuertes, muy duros, con muchas amenazas de muerte y muchos problemas. Y hoy día, volviendo sobre esa experiencia y capitalizando más bien sobre la fuerza de esta alianza, de su transparencia en el manejo de la información, etcétera, pues estamos llegando a un momento nuevamente muy propicio, donde nuevamente se está trabajando muy bien con las comunidades, a pesar de todas las dificultades que se pueden imaginar, ¿verdad?, en los temas
económicos, sociales, que siempre son tan difíciles de responder. Con el tema de la participación de las comunidades, sí, o sea, en el San Juan La Selva fue todo un tema. Me imagino que don Eduardo podrá todavía contar todo otro tema en OSA. Se va a estar acordando, ¿no? Más de una anécdota. Pero lo importante es que actualmente ha tenido una gran acogida en los grupos locales y de hecho la forma en que se oficializan corredores biológicos en Costa Rica y el proceso, cómo se lleva, es que son iniciativas que tienen que salir y ser construidas por los grupos locales. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos grupos locales se apropien. Claro, tiene que llevar un acompañamiento técnico, ¿no? Que es el que nos lleva a, bueno, cuáles son las estrategias que se deben de seguir para la mitigación y la disminución de las amenazas que hay sobre los objetos de interés para la conservación. Pero la gente es la que trabaja y la que hace que este corredor sea una realidad. Eduardo, usted tiene sus anécdotas entonces. Pues sí. ¿Qué le digo, Maribel? Yo insisto, y estoy de acuerdo con mis colegas, nosotros tenemos áreas protegidas, hemos hecho un gran esfuerzo como país en conservación de áreas protegidas, pero estamos estancados en términos de conservación. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de que somos un país verde y lo lanzamos afuera del país, pero hacia adentro no estamos haciendo un esfuerzo. A nosotros nos falta educar a la gente, a los niños, a la gente en general. La mayoría de la gente acá, por ejemplo, no sabe dónde está Corcovado. Sí. Yo contaba ayer en el periódico en una entrevista que me hicieron, una de mis colegas está haciendo un trabajo allá con niños de escuela en OSA y les pidió que hicieran un dibujo sobre el efecto del cambio climático en la naturaleza. Y la mayoría de los niños dibujó jirafas, leones, gorilas, etc. Y sí, causa gracia, pero yo he tenido la experiencia a veces de ir a dar una charla en una escuela y no saben que, bueno, aquí tenemos otros animales que son pumas, jaguares, monos, etc. Si usted no conoce lo que usted tiene, usted no se va a preocupar en conservarlo. Entonces pasa también por un problema de educación. Identidad. Sí, y de ser consecuentes. Sí. Porque nosotros en este país, en general, y aquí apunto mucho a los políticos, con mucho respeto, no son consecuentes. Hablamos mucho, pero las áreas protegidas se nos están cayendo. Sí, y el tema de la educación ambiental en niños es fundamental, es la mejor apuesta como país que podemos hacer a realmente cambiar la conciencia en el largo plazo. Por ejemplo, en el área de conservación arenal Tempisque, un colega de nosotros, Germán Aguilar, que es funcionario del SINAC, él ha apostado mucho tiempo y esfuerzo a educar a niños de escuelas. Nosotros en CATI hicimos una investigación donde llevamos nuestros estudiantes y queríamos que el público en general, o sea, no las personas que trabajamos, las organizaciones que estamos matriculadas con el tema de corredor, sino que la gente que vive en ese paisaje, conocer cuál era su apreciación sobre el corredor biológico. Y era muy interesante que las encuestas que se las hacían a los adultos decían, yo he escuchado a mi hijo con ese cuento, espérese y lo llamo. Y eran los niños los que contestaban la encuesta. A ver, ¿qué es? Eso, antes de irnos a la pausa, me lleva a compartirles un dato muy interesante. La última encuesta de percepción que realizó el Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional sobre medios de comunicación indica que el tema ambiental es el tema que ocupa el primer lugar, del cual quieren las y los costarricenses que les hablen los medios de comunicación. Pero ahora vamos a ir a una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA ofrece cursos sobre las más avanzadas herramientas informáticas para el manejo de la biblioteca en la era digital.
Los cursos serán impartidos por profesores especializados en las áreas de tecnología, información y comunicación, tecnología e información educativa y bibliotecología y documentación. El ciclo abre en mayo y continuará brindando gran variedad de cursos hasta el mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. La Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la UNA cuenta con equipo tecnológico de punta, infraestructura moderna y un laboratorio ampliamente equipado. Para consultas, puede comunicarse a los teléfonos 2562-4082 y 2562-4079. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de corredores biológicos. En el segmento anterior ustedes hablaban de la importancia de que la comunidad se involucre en este tema, pero que esto haya respaldado pues por acciones contundentes desde el punto de vista gubernamental y del gobierno local y demás, ¿verdad? Para que las cosas que tengan que cambiar para favorecer la preservación del ambiente y otras acciones asociadas a esto, pues surtan verdaderos efectos. Ahora, en esta materia de corredores biológicos, ¿qué tanto tenemos pendiente en Costa Rica? Bueno, pues ahí hay mucha tela que cortar. Sin embargo, cabe la pena resaltar que Costa Rica tiene la ventaja de que su gobierno se ha comprometido con el tema de corredores biológicos. Tenemos un programa nacional de corredores biológicos que está oficializado por decreto ejecutivo. Tenemos toda una serie de herramientas que hemos ido construyendo y este proceso de aprendizaje de donde empezamos a concebir corredores lineales al punto en donde estamos actualmente nos hace darnos cuenta que todavía el camino por recorrer es bastante. Tal vez uno de los principales retos es que en el último tiempo el tema de corredores biológicos se ha vuelto muy activo socialmente. Entonces vemos comunidades que son muy proactivas en el diseño de proyectos de conservación que no necesariamente están alineados con los objetivos de conectividad ni con esa visión del paisaje. Entonces la generación de conocimiento, de investigaciones puntuales que llenen todas esas preguntas que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué arreglo espacial debe tener un corredor biológico para que realmente sea funcional? Y ahora que se dice en el informe del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, que pone que corredores biológicos son la estrategia, una de las estrategias para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas, pero ¿eso cómo se va a lograr? ¿Qué tan viables son para las poblaciones silvestres poder utilizar estos corredores biológicos? ¿Cómo va a ser los cambios con el cambio climático? O sea, una serie de preguntas que solo a través de la investigación se pueden contestar. Sí, precisamente sobre eso de qué estamos haciendo, el coordinador de corredores biológicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación aseguró a Una Mirada que tiene estudios actualizados que le permiten identificar las áreas que deben convertirse y protegerse como corredores biológicos. Y en Costa Rica pues tuvimos la suerte de ir evolucionando también de alguna manera y logramos contar con nueva información científica también de especies y de algunos ecosistemas importantes a nivel nacional. Todo esto se incluye dentro de un estudio grande a nivel país que se denomina Proyecto Grúas 2, básicamente que se establece como una herramienta de ordenamiento territorial para la conservación de la biodiversidad, identificando los vacíos de conservación, que son aquellos sitios que por su importancia en términos de biodiversidad deberían de estar conservados, pero que todavía no lo están, que no lo están ni siquiera a través de una iniciativa pública, a través de áreas protegidas o a través de una iniciativa privada. Entonces, ahí empezamos a desarrollar un buen trabajo también en términos de corredores biológicos e identificamos que aproximadamente el 38% de los vacíos de conservación en los ecosistemas terrestres del país podrían estar en corredores biológicos o ya estaban dentro de algunas iniciativas de corredor biológico. Eso nos ayuda por un lado, pero lo otro que hicimos dentro del proyecto Grúas 2 también fue establecer lo que se denominan rutas de conectividad. Estas rutas de conectividad se establecen a nivel
también continental del país, y lo que hacen es básicamente tomar 4 aspectos importantes: densidad de poblados, densidad de carreteras, red fluvial y por supuesto cobertura vegetal, identificar dónde tenemos bosque. Entonces, con estas 4 variables identificamos por dónde podrían ser las rutas donde las especies o grupos de especies podrían pasar más fácilmente. Entonces podríamos decir que por ahí nos sale más barato, ¿verdad?, establecer corredores biológicos, porque tenemos unas condiciones adecuadas. Por supuesto, somos un país de carreteras, somos un país de cuencas y microcuencas, entonces nos encontramos poblados por muchos lugares, ¿no? Así que muchos de los poblados van a seguir estando dentro de los corredores biológicos, pero ahí es donde seguimos impulsando los procesos sociales. Entonces, ¿hay que crecer más en materia de corredores biológicos en Costa Rica o hay que trabajar más en educación y normativa y aplicación? Qué buena pregunta. Nosotros nos lo hemos preguntado cuando de pronto vemos que se va incrementando el número de corredores y uno dice... Sí, creo que hay que traer todos esos aspectos a la vez, Maribel, eso es fundamental y ese ha sido la cruzada, digamos, de los que trabajamos en conservación en las últimas décadas. Yo veo a los corredores biológicos como la posibilidad o el terreno fértil, ¿verdad?, de agrupar a la sociedad civil apoyando a nuestro gobierno en las tantas acciones de conservación que requerimos. Si bien es cierto, como apuntaban los colegas anteriormente, que ya no tenemos espacios, digamos, para más áreas protegidas y todavía estamos tratando de pagar las que le debemos a los propietarios de las actuales, pues ahora tenemos una sociedad civil fortalecida, empoderada, que tiene las herramientas y los instrumentos para actuar, para ejercer influencia también en el ámbito político local, ¿verdad?, en los municipios, pero también en el ámbito nacional. Hemos visto casos, por ejemplo, en el caso de San Juan la Selva, el valor, digamos, de la Lapa Verde y de cómo la gente se ha podido empoderar de este tema para luchar en contra de la mina de oro a cielo abierto de Cruzitas, por ejemplo. Y no es que fue una iniciativa propia del Corredor Biológico San Juan la Selva, pero si no hubiera sido por esa gestión de 15 o casi 20 años, no creo que hubiera sucedido de esta forma. Y podemos buscar muchos ejemplos. Si veo muchos corredores biológicos pequeños, recientes, en los cuales realmente la gente está fuerte, se siente fuerte y está cumpliendo con una misión de todos nosotros, ciudadanos de este país, en hacer las cosas de tal manera que cambien, porque no podemos esperar todas las respuestas únicamente del gobierno central. Obviamente no hay suficiente capacidad, muchas veces no hay suficiente visión de largo plazo, pero la sociedad civil sí está organizada, sí está dispuesta en trabajar con el gobierno para un mundo mejor, ¿no? Eduardo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso también. A mí me preocupa un poco la parte biológica también. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar metodologías para medir la funcionabilidad de los corredores, por ejemplo, algo que sea bueno, bonito y barato, ¿sí? Y que nos diga de verdad que están funcionando, porque nosotros podemos usar sistemas de información geográfica, usar todo lo que nosotros pensamos que es un corredor, pero tal vez a los animales y a las plantas no les gusta, ¿verdad? No les interesa eso. Entonces necesitamos desarrollar algo para medir esa funcionabilidad y monitorear qué está pasando en nuestras áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas. A mí me encantaría ver en todas las áreas protegidas de este país programas de monitoreo, por ejemplo, usando especies indicadoras. Claro. Ahí podríamos saber si las medidas de manejo que estamos utilizando están respondiendo a una conservación real de la biodiversidad. En este momento casi todo es intuitivo. Sí, hay que conocerse más. Sí, no basta proteger un área, no basta decir, este área tiene bosque, es un corredor y listo. No, tenemos que saber realmente si está funcionando para justificar los recursos y el esfuerzo que estamos invirtiendo. Sí, de hecho, por esa línea, en el CATIE, junto con, por ejemplo, el CCT, propiamente lo que fue el Corredor Biológico San Juan la Selva, trabajó de forma muy activa con nosotros en la generación de una herramienta para medir qué tanto como corredores biológicos nos estábamos acercando al objetivo. Esa herramienta, este estándar, permitió que en el 2009 hiciéramos el primer diagnóstico nacional sobre la efectividad de manejo de corredores biológicos.
El estándar está diseñado para medir la gestión de un corredor en un proceso, ¿no? No es lo mismo evaluar un corredor biológico como el San Juan La Selva, que es uno de los primeros corredores en establecerse, a corredores biológicos que recién se están estableciendo. Entonces el estándar está dividido en fases, una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Nosotros, de los 24 corredores que nosotros evaluamos, encontramos que 21 corredores estaban aún en fase 1, es decir, que estaban construyendo su plataforma de corredor biológico. Estos 21 corredores biológicos, de hecho, habían hecho menos esfuerzo en la parte ecológica, pero se habían movilizado significativamente en la parte social, que viene un poco como a la discusión que habíamos tenido originalmente. Y solamente un corredor biológico alcanzó la fase 3, que fue el corredor biológico San Juan La Selva, en donde se supone que ya alcanza su objetivo de conectividad, que de hecho creo que es uno de los estudios que se demostró sobre la Lapa, ¿no? Que se había una recuperación. Ahora, entonces, tal vez muy breve, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cuál sería su principal recomendación sobre este tema de los corredores biológicos? ¿Hacia dónde tenemos que ir como país? Claro, ese es, bueno, ojalá seamos los 3 ministros del ambiente muy pronto para aportar más soluciones, pero no, lo que estoy viendo, ¿verdad?, es la posibilidad de utilizar la plataforma nacional ya consolidada, ¿verdad?, con sus programas de pago por servicios ambientales, su sociedad civil involucrada, para ver cómo podemos prepararnos ante los impactos del cambio climático. Veo la posibilidad de resiliencia ecológica, social también, y de los poblados, ¿verdad?, en esos territorios donde realmente se intuye que los impactos puedan ser muy fuertes, pero que también tengamos la posibilidad de mitigarlos. Y creo que Costa Rica en cierta medida está un poco más o mejor preparada que muchos de los países vecinos, y tal vez esto sea una ventaja, porque nuevamente nos toca a todos contribuir a esa misión y ver cómo prevenimos ese gran desastre que ya nos está encima. Su conclusión, Eduardo, en 30 segundos. Bueno, poco podría agregar a lo que dice Olivier, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando más en los corredores. Sin los corredores, la conservación realmente no, como dije al principio, es nada más alargar la agonía de la pérdida de recursos. Tenemos que trabajar en eso, en el campo social, en el campo científico también, y en el campo técnico, desarrollando metodologías nuevas. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, Lindsay, Olivier, por estar con nosotros en esta reflexión. Esperamos que las comunidades de verdad se comprometan en esta lucha por la preservación del ambiente, en las diferentes modalidades que se presentan, pero es el ambiente en el que vivimos, y por ende todos y todas nosotras pues nos tenemos que comprometer en este trabajo de una manera seria y comprometida, apoyando a instancias como estas que trabajan por la preservación del medio en que vivimos. Muchas gracias por acompañarnos en Una Mirada, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.